Saludos amigos y hermanos que nos acompañan nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. Un placer para mí nuevamente estar compartiendo la palabra. Es un gozo poder compartir la palabra a través de, aunque sea a través de las redes sociales, ¿verdad? O a través de la radio, a través del internet, por donde sea que se pueda pasar este tema. Y queremos extenderle un saludo a todos y queremos invitarlos a que nos acompañen en este estudio de El Buen Pastor. Así que vamos a pedir la dirección de Dios ahí donde estás. Pido que inclines tu rostro o hagamos reverencia para orar. Padre Dios del cielo, en esta hora pedimos tu bendición y tu dirección al abrir tu palabra, para que tú nos dirijas, Señor, y podamos claramente aprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias una vez más por darnos esta oportunidad. Estas cosas las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera comenzar el estudio de hoy con Génesis 49:24. Génesis 49:24. Y dice así: Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel. En esta ocasión Jacob está echando una bendición, ¿verdad? Diciendo una bendición sobre José. Y está diciendo que sus manos, sus brazos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. Y luego dice, ¿verdad? Añade, de allí el pastor y la piedra de Israel. Así que se nos dice que quien le dio las fuerzas, quien corroboró las manos de José, fue el fuerte de Jacob, y dice que fue el pastor y la piedra de Israel. En el fuerte de Jacob, él es el pastor y la piedra de Israel. Así que el pastor que guió a José, el pastor que guiaba a Israel o a Jacob, era la piedra de Israel. Es muy interesante estas dos palabras, el pastor y la piedra de Israel. Así que se nos deja saber que quien era el pastor de José era también el pastor de Israel, era el fuerte de Jacob y era la piedra de Israel. Así que el pastor de José, el pastor de Jacob, era la piedra de Israel, la piedra de Jacob, la roca, ¿no? Este mismo pastor fue quien pastoreó al pueblo de Dios. Nos dice Salmos 136, 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Nuevamente se hace alusión al pastoreo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. ¿Quién estaba pastoreando al pueblo por el desierto? Al pueblo de Israel por el desierto. La piedra de Israel, el pastor que pastoreó a Jacob, el pastor que pastoreó a José, el fuerte de Jacob, como lo menciona en Génesis 49:24. Entonces, para entonces tener claro quién era este pastor que estuvo con José, que estuvo con Jacob, que estuvo con el pueblo en el desierto, queremos citar 1 Corintios 10:4, que nos dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Así que Cristo era esta piedra, Cristo era esta roca, Cristo era este pastor que guió a Jacob, que guió a José, que pastoreó a José, que en medio de todas las tribulaciones y situaciones que tuvo que enfrentar José y las que tuvo que enfrentar Jacob también, había un pastor. Y este pastor dice que era Cristo. Y este pastor fue el mismo que estuvo durante toda la travesía del pueblo de Israel en el desierto, pastoreando al pueblo. Así que este pastor era Cristo. Aquel que los guiaba era Cristo. Aquel que los protegía era Cristo.
Y Cristo mismo, cuando vino en carne humana, mucho tiempo después, declaró lo siguiente en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Así que Jesús declara en carne humana que Él era el buen pastor. Yo soy el buen pastor en tiempo presente. Así que en el pasado, quien pastoreó, ¿quién fue? Cristo. Que Él era la roca que los seguía, la roca espiritual de la cual ellos bebieron, aquel que les dio agua, aquel que proveyó para ellos, aquel que constantemente con su presencia los protegió, los escudó. Era Cristo. Pero viene en carne humana y en carne humana declara, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Queremos leer Hebreos 13, 20 y 21 lo siguiente. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos al gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento, al Señor nuestro Jesús, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, algún tiempo después de la resurrección de Jesús, ya Cristo habiendo ascendido al cielo, estando en el cielo, Pablo dice en Hebreos capítulo 13, verso 20, que el Dios de paz sacó de los muertos ¿a quién? Al gran pastor de las ovejas. Por la sangre del testamento eterno, al Señor nuestro Jesús. Por si queda duda quién es ese gran pastor de las ovejas, el versículo 20 termina diciendo al Señor nuestro Jesús. Así que el gran pastor de las ovejas es nuestro Señor Jesús. ¿Y quién lo levantó de los muertos? El Dios de paz. El Dios de paz, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sacó de los muertos al gran pastor de las ovejas. Esto significa que el gran pastor de las ovejas no solamente fue pastor en tiempos del Antiguo Testamento, no solamente fue pastor en los tiempos de su carne aquí en la tierra, ¿verdad? En su ministerio aquí en la tierra, sino que aún habiendo resucitado, Pablo lo sigue llamando el gran pastor de las ovejas al Señor nuestro Jesús. Y el versículo 21 nos dice que todo esto con el propósito, ¿verdad? O con el pedido, ¿verdad? El Dios de paz que hizo tal cosa que levantó de los muertos al gran pastor de las ovejas, que nos haga aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que dice que Dios hace en nosotros aquello que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Su voluntad, su buena y perfecta voluntad que Él quiere para nosotros, la transformación que Él quiere hacer en nosotros para hacernos aptos para toda buena obra, esa obra en nosotros Él la hace por medio de Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas. Así que Dios obra por medio de Cristo para pastorearnos. Era Dios quien obraba por medio de Cristo en el Antiguo Testamento, por medio de su Hijo en el Antiguo Testamento, para pastorearnos. Era Dios quien obraba por medio de su Hijo para pastorearnos mientras Jesús estuvo aquí con los hombres. Y es Dios por medio de Cristo obrando en nosotros para pastorearnos, para que podamos ser apacentados, para que podamos ser guiados a pastos verdes, para que podamos ser guiados a aguas frescas, para que podamos ser abrevados en el torrente de las delicias de Dios. Es Dios por medio de Cristo que lo hace. Ahora vamos a volver a Juan capítulo 10 y vamos a ver 4 características del buen pastor, porque Cristo declaró, yo soy el buen pastor. Él era, es y será siempre el buen pastor. Yo soy abarca tanto el pasado como la eternidad futura. Y cuando Cristo dice en Juan 10, versículo 11, lo siguiente, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Queremos resaltar
La primera característica, que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Esa es la característica principal para nosotros identificar quién es el buen pastor o cómo es el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Cualquier pastor que pretenda que sus ovejas vivan para él, para servirse él de sus ovejas, en vez de él dar su vida por sus ovejas, esos no son buenos pastores. Y aquí lamentablemente quedamos excluidos muchos, ¿verdad? Muchas veces pretendemos que aquellos que están bajo nuestra autoridad, aquellos que están bajo nuestro cuidado, vivan para satisfacer nuestras necesidades. Pero eso no nos hace buenos pastores, al contrario, nos identifica como malos pastores o como ladrones, como bien menciona el capítulo 10. Robadores, ladrones, asalariados, que no le importa la oveja, que están ahí para servirse ellos mismos, para sacar provecho para sí. Así que el buen pastor su vida da por sus ovejas, tanto su cuidado de esas ovejas que está dispuesto a dar su vida por ellas. Nos dice el versículo 12, para ver la segunda característica del buen pastor. Versículo 12 dice: mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y las ovejas no le pertenecen. Así que aquí se hace un contraste entre el asalariado y el pastor. Dice el que no es pastor en el versículo 12, de quien no son propias las ovejas. Y aquí vemos la segunda característica. El buen pastor, las ovejas le son propias, las ovejas son suyas. Cuando se es un verdadero pastor, un buen pastor, se pastorean las ovejas propias, las ovejas le pertenecen. El pastor ve a las ovejas como suyas, como propias, como que le pertenecen. Mientras que un asalariado no le pertenecen las ovejas. Así que esa es la segunda característica. La primera era que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la segunda característica es que las ovejas le son propias al buen pastor, le pertenecen. Característica número 3 del buen pastor, seguimos leyendo en el versículo 14. Jesús vuelve y declara lo siguiente: yo soy el buen pastor. Nuevamente, segunda ocasión que él lo declara así. Dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que la tercera característica es que el buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Cuánto las conoce? ¿Cuán bien las conoce? ¿Cuál es el conocimiento que tiene el buen pastor de sus ovejas? Versículo 3 de Juan 10, hablando también acerca de los pastores y las ovejas, dice lo siguiente: que el verdadero pastor a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que el conocimiento, la característica número 3, que es que el buen pastor conoce a sus ovejas, son suyas, las conoce y las conoce tanto que a cada una llama por nombre, como nos dice la Escritura, como nos dice Juan 10, versículo 3. A cada una llama por nombre. Tiene un conocimiento personal e íntimo con cada una de las ovejas. Conoce sus debilidades, conoce sus tendencias, conoce cuando cada una de esas ovejas o alguna de esas ovejas tiene una tendencia a escaparse, sabe cuál es la que es cojita, la que tiende a quedarse atrás, la que necesita más ayuda, aquella que necesita que la tomen en algún momento, en algún camino, la tomen en el hombro. Él las conoce personalmente y hasta por nombre, las logra diferenciar cada una de ellas. Yo en lo personal
Mis vecinos tienen ovejas ahora mismo y las veo varias veces a la semana porque me gusta pasear a mis niñas cerca del área donde tienen las ovejas para que ellas también vean las ovejas. Y sinceramente yo no logro diferenciar unas ovejas de otras, pero el buen pastor las diferencia, las conoce de tal forma que logra diferenciarlas y llamarlas por nombre y sabe cuál es el nombre de cada uno y no se confunde. El versículo, la característica número 4 nos dice, en el mismo versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que la característica número 4 es que las ovejas conocen al buen pastor. El buen pastor, sus ovejas lo conocen. Y esto lo confirmamos en Juan 10, versículo 3 nuevamente. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Así que, así como él conoce sus ovejas y las conoce por nombre, las ovejas también conocen al pastor. Es decir, el buen pastor es conocido por sus ovejas, se ha dado a conocer a sus ovejas, ha interactuado con ellas de tal forma que ellas también lo conocen. Él se ha dado a conocer a tal punto que sus ovejas reconocen su voz, la oyen. Y dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, es decir, las llama y los siguen, ellas lo oyen, ellas conocen la voz del pastor. Y como conocen la voz del pastor, cuando el pastor habla, esas ovejas salen y lo siguen. Así que la cuarta característica es que el buen pastor es conocido por sus ovejas al punto que ellas reconocen su voz y cuando él las llama por nombre, salen ellas del redil a ser pastoreadas, a ser apacentadas. Y esto nos enseña cosas hermosas, ¿verdad? Vamos a repasar las 4 características nuevamente. Número 1, el buen pastor da su vida por las ovejas. Número 2, el buen pastor, las ovejas le son propias, las ovejas le pertenecen. Número 3, el buen pastor tiene un conocimiento detallado de cada una de ellas y a cada una llama por nombre. No le da lo mismo una que la otra, cada una de manera individual le es importante. Y número 4, sus ovejas le conocen. Ellas oyen su voz y lo siguen cuando él las llama por su nombre. Ahora, todo esto es muy hermoso y nos habla mucho acerca del cuidado que tiene Cristo para con nosotros, Cristo siendo nuestro pastor. Y tenemos que entender que Él como nuestro pastor, tenemos que entender que su vida ha dado por nosotros. Tenemos que entender que nosotros le pertenecemos, le somos propios a Él, nosotros le pertenecemos a Él, somos suyos, doblemente suyos. Somos suyos porque nos creó y somos suyos también por redención, porque Él murió por nosotros, porque su vida dio por sus ovejas. Le pertenecemos. Él nos conoce, Él sabe nuestra angustia, Él sabe nuestro trasfondo, Él sabe lo que hemos vivido, Él sabe cuál es nuestra debilidad, Él sabe con lo que estamos luchando, Él sabe cuáles son nuestras dolencias, Él sabe cuáles son nuestras incapacidades, Él sabe cuáles son nuestras limitaciones hasta mentales y físicas. Él entiende todo eso y está pendiente a eso. Y conoce nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre, tiene un cuidado individual con cada uno de nosotros. El punto número 4, Él se ha dado a conocer. Él se nos ha dado a conocer y nosotros, como sus ovejas, lo podemos conocer. De hecho, lo conocemos. Y aprendemos a escuchar su voz de tal forma que cuando nos llama, salimos tras de Él. Ahora, el versículo 15 de Juan 10 nos presenta una verdad preciosísima. Y es que justo cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, justo después de decir eso, que Él es el buen pastor y como tal conoce a sus ovejas y las suyas le conocen. En el versículo 15 nos dice lo siguiente, como el Padre me conoce
y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué está diciéndonos Cristo aquí? Él dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y las suyas le conocen. Y luego dice, ¿cómo? De la misma forma, igualmente, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Cristo está comparando, Cristo está igualando, asimilando su relación como pastor con sus ovejas, con la de su Padre, con Él. Y esto nos revela algo preciosísimo. El Padre de Cristo, Dios, es el pastor de Cristo. Es algo hermoso. El Padre lo conoce, así como el buen pastor conoce a sus ovejas. Y Él conoce al Padre, así como las ovejas conocen al buen pastor. Ahora, es el hecho de Cristo conocer al Padre y conocer íntimamente al Padre, porque el Padre se le ha dado a conocer. El Padre le muestra todas las cosas. ¿Qué es lo que hace que Cristo, eso es lo que hace que Cristo ponga su vida por las ovejas? Por eso dice, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es conocer al Padre lo que hace que Cristo ponga su vida por las ovejas. Es de su pastor, de quien Él ha aprendido a ser pastor. Vamos a ver cómo nos enseña esto las Escrituras. En Juan 5, verso 19 nos dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Así que su Padre es su pastor, es lo que leímos anteriormente, y ahora leemos que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, es decir, el Hijo no puede ser pastor, el Hijo no sabe ser pastor si no lo viere hacer al Padre. Es decir, si primero no lo aprende del Padre, si su Padre no lo hace primero con Él, Él no puede hacerlo con otros. Recordemos que Cristo ha recibido todas las cosas de su Padre, como hemos estudiado en estudios anteriores. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo juntamente. Y así como el Padre le da todas las cosas al Hijo, el Hijo también las da. Pero aprende esto del Padre. Y el pastoreo de las ovejas también lo aprendió el Padre, porque no puede hacer el Hijo nada de sí mismo, ni siquiera pastorear ovejas de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Pero si Cristo es nuestro pastor, ¿a quién pastorea el Padre? No hay otra respuesta. Es al Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Nos dice Juan 5:30 lo siguiente. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren qué interesante, que aquí se nos habla que como oigo, juzgo. Ahorita vimos que las ovejas conocen al pastor también y que cuando Él las llama, ellas salen, Él las saca llamándolas a cada una por su nombre. Y aquí Cristo dice que como Él oye la voz de su Padre, así mismo juzga. Él conoce la voz de su Padre. Él la identifica. Vemos aquí características de una buena oveja, de un buen cordero, que sigue al pastor, que oye la voz del pastor, que conoce al pastor y va tras él. Conoce su voz y va tras él. Juan 12:50 nos dice lo siguiente. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Sí que el Hijo recibe las palabras del Padre, el Hijo reconoce la voz del Padre, el Hijo sabe cuando su Padre le habla, y como el Padre se lo habla, así Él habla. Así que vemos este principio de que su Padre le muestra las cosas, su Padre es el que le enseña a Él cómo hacer las cosas, que lo que Él ve del Padre, eso es lo que Él hace juntamente con el Padre, que Él reconoce la voz del Padre como oye, juzga, Él no juzga nada de sí mismo, sino que se deja guiar por su Padre. Y luego dice lo mismo, o algo similar en Juan 12:50, cuando dice, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Él es el testigo fiel y verdadero, tal como Él recibe las palabras del Padre, asimismo Él las da
a conocer. Él conoce la voz del Padre y él sigue al Padre. Así que realmente Dios es el pastor de Cristo. Isaías 40:11 nos dice lo siguiente, hablando de Cristo, del Mesías que vendría. A comienzos de este capítulo de Isaías 40, vemos la profecía de Juan el Bautista, que barrería el camino del Mesías. Y más adelante, cuando este Mesías se manifestara y venga en gloria, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Así que aquí vemos, aunque no está listada, ¿verdad? No está en una lista esta característica, pero dice que la forma, el cuidado tierno que tiene Cristo como pastor de ovejas es que él cogerá los corderos, los recogerá en sus brazos y en su seno los llevará. En su seno, en lo más cerquita de su pecho. Ahí es donde él nos quiere llevar. Porque no hay lugar más precioso para estar que en el seno de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el lugar más precioso para estar. Nos dice Juan 1:18 lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Entonces, el seno de Cristo en su pecho, cerquita de su corazón, llevado aquí bien cerquita de su ser, es el lugar más hermoso para estar, porque Él también está en el seno del Padre. Y estando en el seno de Cristo, estamos con Cristo en el seno del Padre. Y es precioso, ¿verdad? Y yo entiendo que Juan, el discípulo amado, que escribió precisamente este versículo que dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos reveló al Padre. Juan sentía que estando cerquita de Jesús estaba cerquita de Dios, porque el Hijo de Dios está en el seno del Padre, en el seno de su pastor. Y por eso vemos la imagen de Juan, como nos dice el mismo Evangelio, que se recostaba del pecho del Maestro en la última cena, en la Santa Cena que tuvieron, ¿verdad? La Pascua, la celebración de la Pascua, la cena de Pascua que tuvieron justo antes del sacrificio de Cristo o de la muerte de Cristo. Y vemos que Juan se recostaba del pecho de Cristo, estaba en el seno de su pastor, pero su pastor asimismo está en el seno de su pastor, que es el Padre. Es algo precioso. Con Cristo estamos escondidos en Dios. Estando en Cristo, nos escondemos en el seno del Padre. Ahí estamos refugiados y ahí tenemos la paz que jamás vamos a experimentar de ninguna otra forma. Así que ciertamente Jesús es nuestro pastor y nos lleva en su seno, pero Él mismo está en el seno de su Padre, implicando así que su Padre es su pastor. Y de ahí el epíteto de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declarado por Juan el Bautista, toma un significado distinto. Cristo no es solamente el Cordero de Dios en un sentido sacrificial. Cristo es el Cordero de Dios porque Él sigue a su Padre. Él se deja guiar por su Padre. Él escucha la voz de su Padre. Él se deja pastorear y guiar por su Padre. Él es el Cordero de Dios. Todo lo que Él ve al Padre hacer, eso hace. Para donde lo llama su Padre, allá Él va. Es increíble. Y entonces el Cordero de Dios implica mucho más que esto. Ciertamente podemos nosotros decir con Cristo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, como dice el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero concentrarme en el versículo 4 y en el versículo 5 para ver unas características muy interesantes acerca del Salmo 23 que nos confirman que en efecto podemos
declarar este salmo siendo como un salmo mesiánico, palabras de Cristo. Tenemos que recordar que Cristo nos habla a través de los salmos. Y no solamente que nos habla por medio de la experiencia de David, sino que David, siendo inspirado por Dios, dejó que Cristo, el testigo fiel y verdadero, el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, hablara a través de él. Que entonces Cristo declaró muchas cosas acerca de sí mismo a través de David. Y vamos a confirmarlo con los versículos 4 y 5. El versículo 4 del Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros sabemos que Jesús está con nosotros. Lo hemos estudiado recientemente en estudios que hemos presentado, cómo Él nunca nos deja solos, cómo Él siempre está presente, cómo Él es ese consolador eterno. Sin embargo, podemos afirmar que estas son las palabras de Cristo acerca de su Padre, que su Padre es su pastor y que aunque Cristo ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque su Padre estaría con Él. Veamos lo que nos dice Juan 16:32. Jesús, justo antes de su muerte, le dice a los discípulos: he aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ciertamente Él iba a enfrentar el valle, ya estaba comenzando a caminar el valle de sombra de muerte, pero Él declara que su Padre estaba con Él. Su Padre es su pastor y nada más le hace falta. El versículo 5 del Salmo 23 dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo 5 tiene varios elementos que queremos comparar con las experiencias del Mesías y declaraciones acerca del Mesías. Aquí dice, el versículo 5 comienza diciendo: aderezarás mesa delante de mí. Me prepararás banquete en presencia de mis angustiadores. Es decir, me has de dar mi lugar. Has de declarar y revelar que yo soy especial para ti, que tú eres mi protector y yo soy tu protegido. Por eso leemos en Hebreos 1, verso 13, que nos dice declaraciones acerca de lo que el Padre dijo. Dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Padre, como pastor de Cristo, le da el lugar a Cristo que el Padre le ha asignado y lo defiende, lo protege y deja claro quién es Cristo para el Padre. Así como Jehová, el pastor de Cristo, Dios, adereza mesa delante de él en presencia de sus angustiadores. Es decir, similar a lo que nos dice Hebreos 1:13: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo voy a sentarte a mi lado y tus enemigos van a verte a mi lado, y yo voy a dejar saber quién tú eres para mí. La segunda parte de el Salmo 23, verso 5 nos dice: ungiste mi cabeza con aceite. Y ciertamente Cristo significa ungido, Mesías, ungido de Dios. Por eso en Hebreos 1:9 leemos y corroboramos esto para entender que esto también se aplica a Cristo. Dice: amaste la justicia y aborreciste la maldad, palabra del Padre, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, tiene un Dios, su Padre, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, o con aceite de alegría más que a tus compañeros. Así que el versículo 5 prácticamente se aplica perfectamente a Cristo. Vimos el 4, vimos el 5. Y esta es la experiencia de Cristo, y también es la nuestra. Porque todo lo que Cristo ve hacer el Padre, eso juntamente con el Padre hace. Y Dios, por medio del gran pastor, nos pastorea a nosotros para prepararnos, santificarnos, guiarnos y poder
dejarnos listos para toda buena obra, para que realmente seamos sus hijos como Él desea y que Él sea nuestro pastor como Él desea. Dios nos pastorea por medio de Cristo y nos lleva a disfrutar de los pastos verdes, de esas aguas frescas que Él nos quiere dar por medio de Cristo. Ese es su propósito. El buen pastor sirve a sus ovejas, el buen pastor se preocupa y se ocupa de sus ovejas. Y aquí quisiera yo compartir un testimonio, una experiencia propia, un sueño que tuve hace ya 2 años y medio aproximadamente, un poco más de hace 2 años y medio. Y fue el sueño más hermoso que he tenido en mi vida. En este sueño yo me vi a mí con otra persona y no sé quién es la otra persona. Y entiendo que Dios me permitió o no me permitió saber quién era la otra persona para que mientras yo relato este sueño, tú que me escuchas y que me ves, puedas pensar que eres tú y que tuviste esta misma experiencia junto conmigo. Porque es mi deseo que todos aquellos que me escuchan tengan esta experiencia también y puedan participar de esta experiencia. En el sueño, yo me vi con esta otra persona en un edificio inmenso, con muchos pisos, muchos niveles, y por alguna razón no había ascensor y yo tenía que subir los niveles por medio de las escaleras. Y yo andaba huyendo de algo y a la vez buscando algo. Era como algo me perseguía, pero a la vez estoy buscando una salida y estoy buscando encontrar algo que no sé qué. Y estoy corriendo de piso en piso, subiendo de nivel en nivel con esta otra persona, abriendo puertas de diferentes oficinas, cuartos. Yo abría y lo que encontraba era nada y aquí no era y cerraba la puerta y seguía corriendo buscando una puerta. Hasta que en un momento abro una puerta, esa no es, me topo con otra puerta, la abro y repentinamente me doy cuenta que eso era. Cuando yo entro hacia el cuarto, en el cuarto estaba Cristo crucificado. Estaba Cristo allí, tendido en una cruz. Y yo quedé paralizado, caminando lentamente, me acerqué un poco y el sufrimiento y la agonía que él estaba experimentando era inmensa. Era inmensa. Y yo lo miré y en todo este momento está esta otra persona a mi lado que puede ser tú que me escuchas. Y yo miro a Cristo y Él me miró con tanto amor, que yo tuve que bajar mi rostro. Porque ese amor me hacía sentir tan mal, tan pecaminoso, porque yo sabía que yo me consideré en ese momento culpable de la muerte del Hijo de Dios. Entendí que los sufrimientos que él estaba experimentando, yo se los estaba ocasionando. Y caí postrado a los pies de la cruz, donde Cristo estaba crucificado. Y yo ni me atrevía a levantar la vista. Pero sentía un dolor profundo por haber crucificado al Hijo de Dios. Y comencé a confesar mis pecados. Y a pedir perdón. Y a confesarlos y a pedir perdón. Y desde lo más profundo de mi corazón, yo le decía, yo no quiero crucificar más a Cristo. Y en el sueño, yo confesé todos mis pecados conocidos. Y mientras yo los confesaba, ya cuando yo no sabía qué más decir, más que decir, yo quiero pertenecerte, Jesús, yo quiero ser tuyo, yo quiero vivir para ti, de repente Cristo fue tomado de la cruz, arrancado de la cruz, envuelto en una luz inmensa y quedó justo detrás de mí. Y yo estoy arrodillado, no me atrevo ni a mirar, hay una luz increíble, una luz muy resplandeciente. Yo miraba así con el reojo que en la cruz ya no estaba, Cristo había sido sacado de la cruz. Y de repente la luz comenzó a suavizarse y a suavizarse hasta que se volvió tolerable para mí. Y entonces me torno para mirar y parado justo detrás de mí estaba Jesús. Miré hacia arriba y en su rostro, y hermanos que me escuchan, yo no recuerdo bien los detalles de su rostro y no, con esto no pretendo decir que ese era exactamente el rostro de Jesús como es ahora, pero según vi su rostro me reveló algo totalmente distinto a lo que estaba en la cruz. Aunque él me miró con amor, se veía mucho dolor y mucho sufrimiento en su rostro. Ahora, ninguna señal
de tristeza yo veía en su rostro. Al contrario, veía una paz y un gozo y el mismo amor que no lo puedo describir con palabras. Y yo lo miré hacia arriba así, de reojo, y veo que él era altísimo. En el sueño él era sumamente alto, muy, muy, muy alto. Y yo estaba todavía arrodillado y él se arrodilló. Él se postró y con su mano izquierda él me tomó y con su mano derecha tomó a la otra persona que estaba conmigo. Y como dos bebitos nos pegó a su seno, a su pecho. Y yo recuerdo mirarlo de aquí de cerquita y sentir una paz en el sueño que nunca he experimentado en toda mi vida. Y mientras estaba yo en los brazos de Jesús y Él me miraba, yo lo miraba y nada más importaba en el sueño, de repente se abrió una puerta que estaba más allá de la cruz y yo comencé a caminar en los brazos de Jesús. Jesús comenzó a caminar conmigo y con la otra persona en sus brazos. Y comenzó a caminar y salió por la puerta, y al salir de la puerta había un sendero que daba algunas curvas hasta llegar al trono de Dios. Y justo cuando Jesús llegó delante del trono de Dios, Jesús se postró delante de su Padre. Y yo no podía ver obviamente al Padre, era una luz muy resplandeciente. Yo solamente recuerdo ver el trono con mucha luz y más nada. Ahí Él se postró y dijo estas palabras al Padre: aquí estamos, Padre, vivimos solamente para hacer tu voluntad. Y ahí acabó mi sueño y desperté. Y ese es el sueño más maravilloso que jamás yo he tenido. Y no voy a entrar en los detalles de lo que yo entiendo que significó cada elemento, pero te quiero hablar de algo, la experiencia que yo tuve en el seno de Cristo y Cristo presentándome delante del Padre. Es una experiencia preciosa que jamás se me ha olvidado. Y es una paz que yo experimenté en ese sueño que nunca en mi vida la he experimentado. Cuán precioso será que nuestro pastor, Cristo Jesús, nos pastoree en el cielo hasta presentarnos delante de su Padre, su pastor. Quiero terminar leyendo estos versículos de Apocalipsis. Apocalipsis 7, versículo 17. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los regirá y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Algunas versiones dicen: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Así que el Cordero nos pastoreará, nos regirá, nos guiará a fuentes vivas de agua y nos llevará delante de Dios, porque dice que Dios mismo limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Si estamos en el seno de Cristo, nuestro pastor, Él nos llevará y nos presenta delante de su Padre, porque Él está en el seno del Padre. Y estando en el seno de Cristo, estamos juntamente en el seno del Padre. Apocalipsis 14:4 nos dice lo siguiente: estos son los que con mujeres no fueron contaminados, hablando de los 144,000, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Así que el Cordero, siendo un Cordero, teniendo un pastor como Cordero, también se convierte en un pastor. Y los 144,000 son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Seremos tanto las ovejas de Cristo como de su Padre. Y estaremos en el seno de Cristo para siempre y en el seno de Dios. Yo espero, mi amigo y mi hermana, ¿verdad? Y amigos familiares, todos los que me estén escuchando, yo espero que sea tu deseo dejar que Cristo sea tu pastor, que Él sea tu buen pastor y que Él te lleve en su seno, en su corazón, pegadito a su pecho, que Él cargue y dirija tu vida, que tú conozcas su voz, que aprendas a conocer su voz, que aprendas a escuchar su voz para seguirle por donde quiera que Él va. Porque yo sé que es su deseo presentarte delante de su Padre, como las ovejas del prado de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, pedimos tu bendición y cuidado en esta hora y agradecemos, Señor, porque
Tu cuidado y tu bendición siempre ha estado con nosotros. Como tú eres un pastor, tú sabes cuidarnos. Y esto lo hemos visto en Cristo Jesús. Tú has guiado a tu Hijo y asimismo tu Hijo ha aprendido de ti a ser pastor y Él nos guía a nosotros. Permite que nuestro corazón desee, anhele el pastoreo de Cristo, porque es tu pastoreo, es tu dirección, porque todo lo que el Hijo ve al Padre hacer juntamente, esto hace el Hijo con el Padre. Así que Dios, queremos ser parte de tu rebaño, queremos pertenecerte a ti, queremos ser propios tuyos, queremos no ser pastoreados por ningún extraño, ningún asalariado. Queremos que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro pastor y también nuestro Salvador Jesucristo, que también es nuestro pastor, que ustedes dos nos pastoreen, Padre. Que tú pongas tu espíritu en nuestros corazones y que nosotros podamos ser llenos de ti, Padre. Que tú puedas hacer morada en nuestro corazón y nosotros pertenecerte para siempre. Guía nuestras vidas, Señor, y que un día no muy lejano podamos estar delante de tu presencia como tus ovejas. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.